podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas. Bienvenidos a otro episodio más de La Voz de los Teóricos, el espacio donde todos podemos explorar ese arquitecto interior, viajando en el tiempo a través de las historias que los edificios nos quieren contar. Aquí las preguntas no tienen límites y vamos a debatir, reflexionar y construir nuevas ideas. Listos para cuestionarnos todo, y con esa curiosidad descubriremos cómo la arquitectura ha modelado nuestro mundo. Así que ponte cómodo y acompáñanos a pensar, cuestionar y vivir arquitectura. Esto es La Voz de los Teóricos. Hola y bienvenidos a un episodio más de La Voz de los Teóricos. El día de hoy estoy acompañada por otras 3 personitas. Estamos con Juan Carlos, Marifer y Luis. Y bueno, con ellos traen un tema que personalmente me parece muy interesante. Como podrán haber leído antes de darle clic a este episodio, vamos a hablar sobre arquitectura en mente, la psicología en el modernismo. Y bueno, vamos a explorar y irnos adentrando un poquito más a este tema, entendiendo cómo afecta directamente la parte psicológica, lo que nosotros como arquitectos podemos diseñar, o incluso lo que personas que no son arquitectos y están escuchando esto, cómo en los lugares que ustedes van, viven y viven su vida diaria, pueden haber elementos que sin darse cuenta les afectan desde su bienestar y la parte emocional, tanto de manera positiva como negativa. Y bueno, entrando un poquito en contexto, me encantaría que me platicaran un poquito más sobre qué es este concepto que ahora escuchamos, que es psicología ambiental, qué significa y qué es lo que representa. Sí, pues básicamente es una disciplina que, como lo explicaste ahorita, es lo que estudia cómo los espacios en donde vivimos, donde estamos, influyen en nuestro bienestar. Y esto incluye varios elementos. Puede incluir figuras, colores, materiales, distribuciones, luces, o sea, básicamente todos los elementos que constituyen de la arquitectura, básicamente. Por eso este tema es muy importante para los arquitectos, porque es básicamente pues nuestra disciplina. Entonces, todos los elementos que utilizan los arquitectos son los que justamente influyen en esta psicología de la persona. Bueno, y esto principalmente en la arquitectura se ve si un proyecto está diseñado con un enfoque humano o no. O sea, por ejemplo, si este está diseñado en base a nuestra naturaleza, en incluir la naturaleza y en la interacción social de los humanos puede mejorar la calidad de vida. Mientras si la llega a ignorar, puede generar de que ciertos problemas con ella. Y bueno, Marifer, ahorita decías que pues hoy en día los arquitectos tomamos mucho esto en cuenta, ¿no? Y es parte de nuestra disciplina, pero en un pasado no, los arquitectos como que igual y no consideraban tanto este tema del bienestar de las personas, ¿no? Construían más por construir y hacer viviendas para que la gente pudiera vivir y con que cumpliera con esa función se daban por bien servidos. Pero hoy en la actualidad ya se ve más presente, o sea, ¿creen que hubo como algún punto en la historia a partir del cual se empezó a ver más esta concientización de la parte psicológica? O sea, la verdad es que sí, yo siento, y desde mi punto de vista, siento que las guerras fue donde empezó como un poco más todo este cambio de emociones y pensamiento de las personas, básicamente los arquitectos, como que querían como evolucionar o cambiar un poco más su pensamiento, generando todos esos espacios como más de comunidad o que expresen algo, no solamente que sea como lo bonito del lugar, si quisiera como expresar unos sentimientos, unas emociones dentro de la arquitectura. Y es que como dices, Luis, siento que la guerra fue un momento súper fuerte y tuvieron que buscar literalmente cómo a través de arquitectura tal vez generar emociones positivas a raíz de esos momentos tan difíciles. Y me imagino que fue un cambio justamente de pensamiento después de esos sucesos. Y pues por lo que yo entiendo, no únicamente fue en arquitectura, ¿no? También tenemos movimientos artísticos como el expresionismo, donde exploraron esta idea tal vez de darle un significado a cada elemento. Y ya no solo era pintar por pintar, sino querían representar sus emociones. Y eso se ve reflejado también en arquitectura de otras formas. Sí, claro, o sea, en el expresionismo justamente siento que había elementos, o sea, y creo que es un muy buen ejemplo el expresionismo para este tema, porque normalmente cuando hablamos de esta psicología ambiental siempre se habla como que de lo bueno y de lo malo, de que hay un espacio muy cerrado es igual de que algo malo, un espacio muy abierto, iluminado es algo bueno. Y el expresionismo siento que sí buscaban otras emociones que no solo representaba de que felicidad y tristeza o enojo, lo que sea.
Entonces, por ejemplo, estaba este edificio del expresionismo en Alemania, creo que era un teatro que también tenía estos picos, era un teatro gigantesco y tenía unos picos que, bueno, o sea, si yo voy, me da miedo, pero creo que era como más un tema como de estar como abrumado justamente por la magnitud de ese espacio. Entonces, siento que justamente ese es, ¿cómo se dice? Es muy importante considerarlo dentro de la arquitectura, porque como nosotros como arquitectos, pues siempre consideramos todos estos elementos, son los que literalmente nosotros construimos. Entonces, por eso siento que va de la mano, literal, la psicología ambiental con la arquitectura. O sea, esto más que nada en un proyecto arquitectónico se ve en el momento en el que si el proyecto está diseñado de una forma humana o no. Si incluye conexión ambiental, si incluye en su proceso de diseño las interacciones sociales que se van a llevar dentro del proyecto, lo cual lleva a una mejor calidad de vida. Y bueno, Marifer, ahorita nos decías que pues hoy en día los arquitectos consideramos todos estos elementos y creo que para nosotros tal vez es más evidente, pero me imagino que en la historia tal vez no lo consideraban, ¿no? Buscaban más como construir por construir y con que cumpliera con su función de que fuera una casa donde pudieran vivir, ya le ponían palomita a esa cajita de arquitectos y ya estaba, pero ¿creen que hubo algún como momento en específico que marcó esa diferencia y esa pauta para que los arquitectos empezaran a considerar esta parte emocional en sus proyectos? O sea, la verdad es que sí, yo siento que todo esto tuvo que ver con las guerras. Sí. O sea, entre la devastación de todos los espacios, siento que ellos empezaron a como construir más elementos arquitectónicos, pero que generan nuevas emociones, o sea, como que hicieran que todos los usuarios se sintieran como más cómodos al habitar en ellos. Y aún así generaran como este estilo de emociones en cada uno de estos espacios. Siento que es algo que sí afectó la guerra. Sí, y justamente, sí. Obvio la guerra trajo consigo unas emociones muy fuertes, muy negativas. Sí. Y creo que justo a los arquitectos les tocó esta tarea de dar un giro y buscar a través de lo que construían, cambiar esas emociones y de alguna forma hacer a las personas sentirse mejor después de una época tan difícil. También siento que, o sea, antes de las guerras, o sea, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, se consideraba mucho la ornamentación, o sea, que decían de que, ya porque esté bonito, ya es de serenidad, no sé qué, tal. Y siento que con la guerra empezaron justamente a racionalizar cómo podemos quizás influir en las emociones sin tomar en cuenta tanta ornamentación, que otros elementos podemos utilizar justamente como para, pues, utilizar la psicología mental dentro de la arquitectura. Y bueno, también se me ocurre, o sea, obviamente no solo esto se aplicó en arquitectura, ¿no? Hubieron movimientos artísticos, se me viene a la mente en automático el expresionismo, creo que es un súper claro ejemplo de cómo, literal, creo que de alguna forma dio la pauta de entender cómo en arte, por ejemplo, se puede dar un significado a cada elemento, ¿no? Y esto se vio, de alguna forma se tradujo a la arquitectura, ¿no? Sí, claro, o sea, justamente el expresionismo, como lo dice su nombre, pues era de expresionar. O sea, expresionar sí se dice. Bueno, expresionarse. Ajá. Expresarse. Bueno, expresarse. Bueno, el punto es que justamente este estilo era, pues, para hacer como que sentir emociones a los usuarios. Pues, primero empezó con el arte, ¿no? Y luego ya se fue como que traduciendo a la arquitectura. Y me gusta este estilo para este tema porque justamente no solo trataba de mostrar como, bueno, crear emociones como felicidad y tristeza, que es normalmente lo que se piensa en la arquitectura, de que hay un espacio gris, tristeza, un espacio súper abierto, de que felicidad. Y este estilo justamente era como un poco diferente porque sí trataba de englobar todas las emociones. Un ejemplo muy claro puede ser ¿cómo se dice? El teatro. Ándale, el teatro. El teatro de Alemania, que también no me acuerdo muy bien de su nombre, pero era expresionista y era un espacio súper grande con unos picos así que... Amarillos. Sí, no, imagínense eso, de que un teatro de una altura impresionante y que hay unos picos literal cayendo... ¿Qué emoción te genera? Sí, no, bueno, a mí me daría miedo, pero, o sea, ya los demás, o sea, quizás, no sé, agobiante o así, pero... Un tiempo angustiado, o sea, sí, no sé cómo... Pero está cañón como un elemento así puede generar emociones súper diferentes a igual un teatro común y corriente que conocemos, ¿no? Justamente me encantaría preguntarles y que me platicaran cuáles pueden ser algunos de estos elementos en la arquitectura más específicos que causan emociones positivas o negativas. ¿Existen como algunos que se hayan logrado identificar? O sea, yo identificando algunos, siento que tiene que ver mucho lo de las líneas y las formas geométricas, cómo impactan en todos esos espacios. Porque sí, o sea, generando estas formas como estilo orgánicas o así, también las líneas, sí es como que te generan algunas emociones. También puede ser como todo el tipo de control emocional sobre ellas. Siento que son unos espacios
O sea, dirían que hay como, si son como líneas más orgánicas, ¿qué te genera? Como más paz, más serenidad, y unas líneas más rectas te hace sentir encerrado. Es que no es exactamente así. O sea, las líneas rectas pueden llegar a crear la sensación de orden. El problema Ajá. es que si estás en un espacio muy rígido, hay que recordar que todo esto de cómo nuestra psicología percibe los espacios viene de nuestro instinto y que nos gusta vivir en cuevas. Y entonces, si Ok. estás en un espacio muy rígido, muchas veces te puedes sentir desconectado o se puede sentir desnaturalizado el espacio. Ok. O sea, por eso suavizar algunos elementos probablemente muchas veces sea una buena opción. Se me ocurre y se me viene mucho a la mente el brutalismo. Creo que es un ejemplo muy claro de una emoción muy diferente Sí. y llegó a revolucionar totalmente. ¿Qué me pueden platicar? ¿Algún ejemplo? No sé, ¿qué genera en su mayoría el brutalismo? Pues yo siento que, o sea, por ejemplo, el brutalismo creo que ya no es parte de la arquitectura moderna, es más adelante. Ujú. Pero, o sea, siento que, por ejemplo, dentro del modernismo había líneas súper rectas, de que siempre era como que un grid, por así decirlo. Sí. Y, la ¿cómo se retícula. dice? Ajá, y ya el brutalismo ya fue como que otra cosa completamente. Yo siento que cuando veo brutalismo y en esas líneas quizás no tan ordenaditas, ya un poquito más como que salidas de su, Sí. pues sí, de ese orden, pues, ya sientes como algo más agobiante. Y aparte como tenían ¿cómo se dice? Esta escala gigantesca también es Sí. algo como más agobiante. O sea, eso es yo lo que pienso con el brutalismo, es algo como muy agobiante, una por la escala Sí, que impone y otro mucho, por las ¿no? líneas Igual. Impone diferentes. mucho, sí, Ajá. justamente. Y bueno, otro tema creo que muy evidente es la parte de los colores, ¿no? La psicología de colores cada vez se entiende más y ya hasta se entiende como tal color representa tal y hasta se usa en marketing y en otras Sí, cosas, ¿no? claro. Y por ejemplo, o sea, los colores ¿de dónde fue que se empezó a dar ese significado o qué representan? Pues, o sea, en la arquitectura siento que los colores que siempre se utilizan son los neutros. O sea, aquí quizás en el modernismo ya se empezó a implementar más colores, por ejemplo, como fue el caso de la Bauhaus de Sí. Stihl. Pero no siento que necesariamente hayan... Como eran elementos tan pequeños en los que se utilizaban color, no creo que en realidad hayan creado alguna emoción tal cual. Pero sí, o sea, los colores justamente son como elementos súper importantes que se utilizan para la arquitectura y justamente creo que es uno de los temas más importantes, de los elementos más importantes de la psicología ambiental, porque es literalmente cómo se siente el espacio. No es lo mismo que una pared sea negra y se vea todo oscuro pequeño y una blanca que sea mucho más grande. Fíjate que ahí estoy un poquito en contra. O sea, yo creo que, por ejemplo, The Steel, aunque su uso de color no fue con la intención de generar emociones, sino de representar cosas de forma pura y lo que quieras, y por eso utilizaba los primarios. O sea, yo creo que su uso de colores, o sea, vivir en una casa amarillo con naranja, Sí. digo, con rojo, quieras o no, si quieras o no, el rojo sí es un color que te pone alerta, el Sí. amarillo sí es un color que te causa angustia. O sea, por eso creo que muchas veces estos movimientos, con tal de expresar un manifiesto, se salían un poco de lo que debían de hacer. O sea, sí es lo que estaba pensando, pero tenía como sus contras. O sea, comentaban de que el color blanco, amplitud y toda la cosa, pero siento que también hay personas, usuarios, que lo pueden interpretar como cosas de ansiedad. O sea, que lo sienten de que muy limpio, muy solo, entonces algo como que sí causaría como esa inquietud. O sea, por ejemplo, yo pienso en un cuarto blanco como estilo psiquiátrico y es como que te genera Sí. diferentes emociones, ¿sabes? Sí. Cuando en la arquitectura sí puede estar aplicada como para que se vea elegante o se vea amplio, así. Y Bueno, jus- Perdón, adelante. algo aquí importante es, no solo se trata de los colores Justo. y de eso, sino también creo que el cómo amueblas el espacio, en la conexión que tienes con otros elementos de la arquitectura, juegan un papel muy importante en cómo se desarrollan estas emociones. Sí, claro, o sea, siento que obviamente, digamos, no sé, o sea, pon tú las ventanas grandes o así que se vea un ventanal gigante, pues no es lo mismo una ventanal gigante en un estilo orgánico a un estilo racional, ¿sabes? O sea, siento que sí es como el conjunto de todos estos elementos lo que hace que, pues, tengamos estas Logre ese emociones. O sea, no propósito, solo sí. un elemento va a crear una emoción, es más bien el conjunto de todo el espacio. Y bueno, justo ahorita que hablas, por ejemplo, del orgánico, me hace preguntarme de cómo es que este estilo, que como que siento que el orgánico se conecta mucho y se asocia mucho con la parte de introspección o de tranquilidad y así. ¿Cómo es que esos estilos generan estas emociones? O sea, mira, creo que lo principalmente del orgánico y su éxito fue toda la conexión que tenía con la naturaleza. Ujú. Y aunque creo que estaban un poco de que saltándose el proceso de realmente humanizar el racionalismo, llegaron a una conclusión muy buena por todo esto. Ujú. Y bueno, justo
esto de que hablas de la parte de la naturaleza y de hacer esta mezcla con el entorno, lo vemos incluso hasta hoy en día cómo se construyen diferentes tipologías, desde hospitales hoy en día que buscan tener un patio interior para buscar que las personas tal vez distraigan esas emociones negativas que obviamente pues no es como que se van a curar, pero tal vez les ayuda a distraer esas emociones y eso tiene un impacto muy positivo. Y creo que además de esta parte de la naturaleza, también hablamos de una parte de proporción y de escala, ¿no? Sí. Creo que se tiene que considerar como la escala de las personas en la que las habitan y qué necesidades tienen y... O sea, sí es un tema muy importante, la verdad, porque sí, justamente no es lo mismo una escala que sea de que un cuarto súper pequeño, o sea, pon tú la altura del techo que luego lo tengas ya pegando, sientes como te sientes como angustiado, sientes como que toda la presión, ¿sabes? Pero también, o sea, depende mucho de la escala y cómo la van a utilizar, porque tener un espacio muy grande, sientes, hasta llegas, pues, sentir soledad, sientes... Por ejemplo, el Museo del Holocausto en Berlín, no sé si lo ubican, que es muros de concreto altísimo y súper angostos los pasillos y está cañón como los arquitectos que diseñaron ese espacio lograron crear ese sentimiento que buscaban, que les hiciera recordar tal vez un poco lo que se vivió durante esa época, ¿no? Sí, o sea, siento que ese edificio en específico, creo que Daniel, no sé qué, no sé, ni me voy a equivocar. Pero, ¿cómo se dice? O sea, siento que justamente si te fijas en el edificio, no tiene muchos elementos así como, o sea, decorativos, o sea, por así decirlo. Literalmente son muros gigantescos y es como que la misma escala y proporción que crea como que eso de, ¿cómo dice? Los sentimientos de angustia. Como hasta shock. Sí. Sí, generalmente sí, bueno, no he ido, pero generalmente te hace sentir que, pues sí, de que el shock como que de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero, o sea, siento que la escala, o sea, bueno, quizás ya sea como que preferencia, pero siento que la escala, o sea, la proporción de una persona no siempre tiene que estar como que justito. O sea, siento que una persona, no sé, en una casa, obviamente es, digamos que lo necesario para un claro de piso a techo, no sé, sea de 3 metros. Pero yo siento que la comunidad siempre está cuando está un poquito más grande el lugar. No sé si me explico. Por ejemplo, Le Corbusier con su escala humana, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que tenía el bracito así parado, que según era de que la escala perfecta para él, no sé qué tanto. Y la aplicó y fue un desastre, porque era lo necesario. Entonces, por eso siento que justamente la escala sí es importante, pero siento que siempre se tiene que utilizar un poquito más de lo como necesario. Sin exagerar, porque también si haces un espacio muy grande ya no queda cómodo. Y justo de Le Corbusier, por ejemplo, que consideraba tal vez una persona de tal nacionalidad, está cañón como, pues todos somos diferentes, o sea, si te vas por nacionalidades, las personas tienen diferentes, pues, características que los hacen vivir de diferentes formas y creo que eso afecta directamente en la forma en la que tenemos que considerar los arquitectos construir y muchas veces se nos olvida ese paso que es principal y debería ser de los primeros de entender cómo son las personas y qué es lo que necesitan para poder así lograr darle las mejores pues emociones positivas que se puedan lograr, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahorita tocaste un poquito de Le Corbusier y se me viene obviamente a la mente el racionalismo. Creo que justamente tenemos de un lado tal vez el orgánico y del otro el racionalismo, que parecen un poquito opuestos, pero ¿creen que aún así el racionalismo puede ser como compatible con emociones profundas o es como para una forma de pensar más estructurada y no tan de introspección? O sea, esta es una pregunta que creo que está medio compleja. Sí. Porque claro que yo creo que una arquitectura que se basa puramente en lo funcional nunca va a lograr tener el mismo grado de impacto emocional que una arquitectura que lo busca crear de que explícitamente, como el expresionismo. Sin embargo, o sea, no creo que esto esté mal. O sea, creo que más bien dicho aquí vale la pena preguntarnos, si este proceso de diseño es humano y si las emociones que causa en nosotros son las correctas para el espacio. O sea, sí siento que sí tiene ese significado. O sea, podemos poner como ejemplo la cascada de Frank Lloyd Wright. O sea, siento que es un ejemplo muy bueno, como integra todo lo racional, ¿no? Y también cómo lo incorpora con todos los espacios, o sea, como creando esa comodidad en la zona. Sí, que a pesar de ser racional, al momento de integrarse también con su entorno y usar esos materiales como más locales, naturales y así, creo que le da esa calidez y lo hace más acogedor, no se siente como tan rectilíneo tal vez y tan encerrado y creo que justamente pues cumple con esa función tal vez de más introspección o emociones más profundas. Bueno, aparte Frank Lloyd Wright tenía una serie de trucos bajo su manga. Un mago ese arquitecto. Un mago ese arquitecto.
o sea, por ejemplo, en las entradas a sus proyectos bajaba los techos para que te diera una sensación de que estás seguro, de que estás de que en un espacio acogido. Una experiencia. Y ya una vez que entras al proyecto, se abren los espacios y entonces llegas a sentir que el espacio interior es mucho más grande y tienes mucha más movilidad de lo que en realidad es. Entonces, usa muchos trucos así. Y como ese ojo al detalle, ¿no? O sea, poner atención a esos detalles. Y, bueno, o sea, este es un ejemplo, pero en general, ¿creen que la arquitectura moderna no se olvidaba un poco como de esos detalles? O sea, por tanto este afán de funcionalismo y no sé qué, ¿creen que dejaron de lado esa parte más humana en los detalles? Yo siento que los arquitectos de ese tiempo, o sea, los modernos, como que estaban tan enfocados en buscar como esa arquitectura perfecta, que como que obviamente están las necesidades de los humanos, ¿no? Que pues cuando tú los piensas dices que hay pues un lugar donde comer, donde dormir y ya. Pero se olvidan que también hay necesidades pues psicológicas, o sea, no, como que se enfocaron, que se enfocaron mucho en lo racional de las necesidades básicas físicas y las emocionales las dejaron a un lado. Entonces sí siento como que el mismo ego de los arquitectos de buscar una una arquitectura perfecta les ganó y pues dejaron aparte que literalmente el lugar está para un usuario, pues, o sea, dijeron de que, este edificio yo lo construí, está bien padre, pero se les olvida quién va a vivir ahí. Sí, entre esta frase de la forma sigue la función y que, entonces, ¿qué? Eliminas todo lo decorativo, ¿no? O sea, esa era como su respuesta un poco, pero pues, ¿qué pasa ahí? Justamente el ejemplo que estábamos poniendo de lo de Le Corbusier en los edificios de París y quería construir, que era como de que sobreponerlo, de que aquí están los edificios que se van a construir, es tal y tal, pero pues, hay que el usuario se adapte, ¿no? Bueno, y la arquitectura internacional que creían que la podían mover de aquí hacia acá y hacia acá. Sí, en todos lados del mundo, ¿no? Y, o sea, sí se puede eliminar lo decorativo, pero siempre hay que tener en cuenta de no nada más quitarlo sin aportar nada más. Uf, qué buena frase. Poeta. Sí, me encantó. O sea, voy a seguir ese comentario. Es que es un balance, justamente es un equilibrio, creo. O sea, no tiene que ser tan excesivo como esa eliminar, pero quedas ¿sabes? En respuesta a eso, para que no lo dejes vacío por completo, ¿no? Entonces, creo que la arquitectura moderna, aunque tuvo un par de tropiezos ahí y tal vez se dejaron llevar, como decías, por ese afán de eliminar cosas, todavía puede haber como esa parte de buscar como mejorar una conexión, ¿no? O sea, creo que no tiene que ser 100% todo puro y sin decoración alguna, porque todavía se puede lograr conectar a través de otros elementos, ¿no? Sí, y es algo que se le ha criticado muchísimo al movimiento moderno, o sea, que en su afán de hacer todo racional, todo forma sigue función, deshumanizaron la arquitectura e hicieron espacios en los que, o sea, que a lo mejor si estuvieran habitados por una maquinita que, preparo café a 60 centímetros, sirvo café a 30 centímetros. Funcionan increíble porque para eso están diseñados. Pero no somos así. Pero no somos así, no ¿sabes? Somos así. Pues sí, creo que, o sea, justamente esto nos puso a reflexionar un poco, ¿no? Hablamos tanto de la parte de la guerra que cómo nos hizo también darnos cuenta de otras cosas y las emociones tan fuertes que se vivieron. Y creo que, o sea, conforme va avanzando se ha ido evolucionando estas prácticas y se ha entendido que esa parte mental y emocional es súper importante y creo que hacia el futuro probablemente nos vamos a topar con cosas que hoy en día igual y no se nos ocurre, pero me encantaría que debatiéramos un poco hacia dónde creen que va esta arquitectura que se basa en esta psicología ambiental. ¿Creen que podría tener como beneficios, saben, más allá de lo que conocemos? Pues yo creo que, o sea, podemos aprender varias cosas de la arquitectura moderna. O sea, ahorita que estamos pues reflexionando, pues estamos viendo que quizás no fue la mejor arquitectura como para tomar como fundamento para la psicología ambiental, porque sí les falló en muchísimas cosas. O sea, fue tan racional que pues se perdió todo lo demás. Entonces yo creo que sí se puede aprender justamente como que de todos estos errores que cometieron y tomarlo como fundamento literal. Y siento que hasta pues sí se ha hecho. O sea, ya sabemos, o sea, ya, bueno, mínimo nosotros como arquitectos que sabemos como personas como Le Corbusier, que creo que aquí casi todos los arquitectos lo odiamos, con todo respeto. Pero, ¿cómo se dice? O sea, siento que podemos aprender de justamente como sus errores de que, ay, no, parece del Corbusier, ¿sabes? O sea, de que literalmente se aprende de eso y ya sabemos que quizás de que no tenemos que estar tan alejados de la ornamentación, porque quizás se va a hacer un ejemplo muy tonto, pero leí un artículo una vez de Kim Kardashian, sé que suena muy tonto, lo sé, pero ¿cómo se dice? Y hablaba justamente de cómo su casa era tan
minimalista, Sí. eso llevó de que según a su divorcio, por así decirlo, ¿saben? Entonces, Ay, como, no. ajá, como que no tenía de que nada como de memorias y así. Entonces, o sea, yo creo que justamente si una casa no tiene identidad, o bueno, un lugar habitable no tiene identidad, pues como que ya no tiene como esa parte como de... Una esencia. Ajá, una esencia, justamente, o sea, no, Sí. no crea emoción. Entonces siento que justamente eso se puede aprender del, ¿cómo se dice? Del pasado. O sea, a mí en lo personal, si vamos a hablar de la arquitectura del mañana, o sea, creo que vamos por un muy buen camino, teniendo en cuenta cómo ciertos elementos de que factorizan emociones en nuestra mente. O sea, Ujú. cómo nos inspiran o nos tranquilizan o lo que sea. Sin embargo, creo que o sea, seguimos sin hacer un análisis racional de ello. O sea, creo que todo lo que aprendimos del movimiento moderno, estamos muchas veces copiando elementos de que, sabemos que el techo bajito en la entrada y después un espacio amplio funciona, y Sí. lo copiamos y lo ponemos. Sí, sí, sí. Pero, o sea, Nos hace falta todavía explorar un poco, tal vez, ¿no? más que explorar, o sea, yo creo que falta tomárnoslo desde un approach mucho más científico. O sea, Como de experiencia. Sí, siento que es como un prueba y error. más Justo. nos falta analizarlo, es lo que siento yo. O sea, hemos hecho prueba y error y estamos incluyendo los elementos, pero esto funciona, esto no, esto Y funciona, esto no. O sea, sí es lo que estaba viendo, pero tú puedes pensar en esto y otra persona le puede generar otra cosa. Es como que siento Sí, que... es difícil como Ajá. darse esa tarea de tal vez analizar un poco y preguntarles a las personas como más de cerca y entender directamente cómo responden, ¿no? Sí. O sea, creo que un factor también súper fuerte fue la parte de que se llegó a este punto donde se quisieron evolucionar las ciudades tan rápido y era tanta esta aceleración que se olvidó como de otra vez regresar a la esencia de las personas y sus necesidades y creo que en el futuro cada vez nos volvemos más conscientes de esa parte y eso me parece súper importante. Y bueno, ya para cerrar un poco, creo que es importante reconocer la parte de qué importancia hay en no solo reconectar tal vez con el exterior, pero también como nosotros mismos, ¿no? Y qué poder puede tener esto más bien, qué poder puede tener la arquitectura en estos efectos, ¿no? Y creo que justamente tenemos tanto pasado que nos puede ir orientando para entender estas partes, que creo que como arquitectos deberíamos buscar esa parte positiva en vez de buscar generar tal vez algunos sentimientos que en vez de ayudar en productividad, que causen tal vez más estrés o angustia, ¿no? Sí, siento que justamente, o sea, hablando otra vez como de la arquitectura hospitalaria, o sea, siento que siempre vemos un hospital y es de que blanco, ¿sabes? O sea, Sí. y entonces como que siento que como ahorita ya hemos visto como muchos errores en el pasado, ni siquiera de la arquitectura moderna, siento que justamente esto nos invita como a explorar de que, ok, no tiene que ser blanco porque tiene que ser blanco, quizás puede estarle moviendo y así. Sí, los colores. Entonces como que justamente siento que con eso podemos como que experimentar un poco más y no quedarnos con una sola idea de qué es una tipología arquitectónica, ¿sabes? O sea, yo lo que pienso es que sí, o sea, si piensas en un edificio, un hospital que te genera emociones, siento que son los del Teletón, ¿sabes? Ay, Siento que luego, sí. luego los colores son como que los identifico y sí te Mm. genera como esa emoción de felicidad, de que se siente muy cómodo estar ahí, ¿sabes? Pues sí, así es como se va explorando y como decías, Luis, creo que la parte de prueba y error, ¿no? Pero también darse esa tarea de, después de hacer algo, sí tomarse el tiempo de analizar y reflexionar y pues debatir incluso un poco de qué tuvo de pros, qué tuvo de cons. Y pues creo que, como dices, también la ciencia tiene una función muy importante. Y en conjunto entender que se pueden trabajar todas estas disciplinas para lograr ese mejoría en el mundo, ¿no? Y bueno, me encantó lo que compartimos y lo que discutimos, me pareció increíble todas las aportaciones que trajeron el día de hoy, pero también quiero que los que nos están escuchando se sigan quedando con esa tarea de reflexionar un poco y de entender este espacio que tengo, qué emociones me está generando, ¿no? Y qué son los elementos que me hacen sentir de tal forma y así, y creo que los mismos usuarios tienen esa oportunidad de hacer los cambios si son necesarios para hacerse mejor, sentirse mejor, perdón. Y pues sí, no sé si quieran compartir algo más. O sea, nada más para terminar, creo que atacamos mucho al modernismo en este trabajo y me gustaría mencionar que no siempre está mal. O sea, creo que, por ejemplo, lo que sucede en el Museo del Holocausto o en cosas así es completamente válido. Sí. Y querer hacer eso es completamente válido, simplemente no lo podemos aplicar para toda nuestra arquitectura. Totalmente de acuerdo. Sí. Muy de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias Por eso a nos ti. despedimos y nos vemos en el próximo capítulo de La Voz de los Teóricos.